Listo. Buen día, maestra. Bueno, nosotros somos el equipo 2, que está conformada por Blanca Rebeca, Ángel de Jesús, Mariana y su servidora Mariana Elizabeth. Bueno, en esto pues vamos a relacionar el texto de Juanito desde la página 21 hasta la 62 con el texto del tomo 20 de inhibición, síntoma y angustia. Bien, aquí vamos a resaltar algunos puntos. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí nos menciona principalmente que se le ha desarrollado una perturbación nerviosa que los tiene muy intranquilos, lo que es a la mujer, a la esposa del caballero, que es la mamá de Hans, y porque no pueden hallar ningún medio para eliminarla. Esto sería en la página 21 del libro. También nos menciona que la hiperexcitación sexual por ternura de la madre, pero pues no se indica el excitador de la perturbación, que sería el miedo de que un caballo lo muerda por la calle. Pues aparece posteriormente tramando de alguna manera del hecho de que la asusta el hace pipí grande. El libro nos mencionaba acerca de las inhibiciones que tienen un nexo particular con la función y no era necesario designar o a algo patológico. Se puede dar de ese nombre a limitaciones normales de una función. Otra cosa que nos mencionaba era de que Hans, cuando tenía 4 años y 3 cuartos, aparece en la mañana llorando con la mamá y le pregunta que por qué llora. Y él le dice, pues he pensado que tú estás lejos y yo no tengo ninguna mami para hacer cumplidos. Esto está en la página 22. También hay que tomar en cuenta lo de la niñera que cuando va por la calle también empieza a llorar y piden que lo lleven a casa, que quiera hacer cumplidos con la mami. Tiene visible una angustia, llora y no se le puede separar de la mamá. Y uno otra vez quiere hacerse cumplidos con ella. Esto también está en la página 22. El libro también nos comentaba que las funciones sexuales sufren una diversidad de perturbación, en la mayoría de las cuales se presentan en el carácter de la inhibición simples, que son resumidas como impotencias psíquicas. Bueno, ahora en esta página comenzaré hablando de que nos habla de que el 8 de enero, eh, la propia esposa de la mamá de Hans lo saca de paseo para ver qué pasa con él. De nuevo empieza a llorar. Dice, no quiere seguir caminando, tiene miedo y dice llorando. Sé que mañana me llevarán de nuevo a pasear y luego el caballo entrará a la pieza. Esto también está en la página 22. La mamá le pregunta, ¿te pasas la mano por el hacer pipí? Y sobre eso él le dice, sí, cada anochecer cuando estoy en la cama, que sería también, ahora esto está en la página 23. Tenemos que tomar en cuenta que lo previenen antes de la siesta, que no pase la mano por el hacer pipí, preguntando al despertar y dice que se lo ha pasado durante un tantito, que sería ese, pues hay que tomar en comienzo de lo que es la angustia, así como también de la fobia. Este sería un punto fundamental que tenemos que tomar en cuenta. Eh, Esto también está en la página 23. También nos menciona que tenemos que tomar en cuenta que la perturbación se introduce como un pensamiento tiernos y angustiosos, y luego como un sueño de angustia, con contenido de este último, que sería perder a la madre, de suerte que él ya no pueda hacerse cumplidos con ella, que también está en la página 23. Eh, Otro punto que nos menciona es que está acrecentada la ternura por la madre, lo que súbitamente se vuelca en angustia, lo que según nosotros decimos sucumbe a la represión, que sería el refuerzo del desalojo o o el esfuerzo, que está en la página 23. Hay que tomar en cuenta que esta angustia, que corresponde a una añoranza erótica reprimida, carece del comienzo del objeto, como toda angustia infantil, que es todavía angustia pues no miedo. El libro también nos hablaba acerca de que el síntoma es indicio y sustituido de una satisfacción pulsional,
interceptada, que es un resultado de un proceso represivo. Aquí otro que nos mencionaba que es, en cambio, es por esto completo transparente que al anochecer se angustia mucho, pues antes de meterse a la cama le asalta o una reforzada de la libido, una sobrecarga de la libido, cuyo objeto es la madre, cuya meta podría ser el dormir junto a la madre. Esto nos habla de un proceso pues económico, que también pues en el libro nos hablaba acerca de las inhibiciones más generales del yo, que obedecen a otro mecanismo simple y del yo que es requerido por una tarea psíquica, particularmente gravosa, verbigracia, del duelo o una enorme sofocación de afectos de la necesidad de sofrenar las fantasías sexuales que lo afloran. En esta página vamos a hablar de lo que viene siendo un proceso dinámico en el cual también tiene algún proceso económico. Por ejemplo, nos mencionaba que la angustia corresponde entonces a una añoranza reprimida, que viene en la página 24 que dice, pero no es lo mismo que la añoranza, la represión cuenta también en algo. La añoranza se podrá mudar de satisfacción plena aportándole al objeto ansiado. Para la angustia esta terapia no sirve. Ella permanece aunque la añoranza pudiera ser satisfecha. Ya no se le puede volver a mudar plenamente en el líbido. La libido es retenida. Aquí es donde ya empieza a hablar de lo económico. Retenida en la represión por alguna cosa. Es lo que se muestra en Hans a raíz del segundo paseo cuando a la madre la acompaña. Ahora está con la madre, a pesar de lo cual tiene una angustia, es decir, que la añoranza ella no lo ha asociado. El libro nos comentaba aquí que pues de un proceso dinámico, la cual la represión por parte del yo, quien eventualmente por encargo del super yo, no quiere atacar una investidura pulsional. Ya cuando hablamos de una investidura pulsional ya hablamos de algo económico que sería la libido. Aquí pues incitaba con el ello mediante la represión y el yo conseguía pues cortar o el devenir consciente de la representación que era la portadora de la emoción desagradable, que es el análisis demuestra a menudo que se conserva como formación inconsciente. Esto era lo que nos mencionaba el libro. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Bien, aquí en esta página tenemos que tomar en cuenta que aquí Has, la libido era adherida al deseo de ver el hacer pipí de su mamá. El padre debería sustraerle esa meta comunicándole que esta y todas las otras personas del sexo femenino, como podía saber bien, respecto a Hannah, pues no poseen un hacer pipí alguno. Que esto era la universalidad del falo, de que no todas las personas tienen a hacer pipí. Si bien también nos tenemos que tomar en cuenta algo que venía en la página 29, es de que si mamá muestra el hacer pipí, yo también puedo hacerlo. Por esta fantasía ya podemos averiguar dos cosas que tenemos que tomar en cuenta, que la primera es que la reprimenda de la madre surtió en su primer momento un intento de efecto en él. Y la segunda, pues al comienzo acepta el esclarecimiento de que las mujeres no tienen a hacer pipí. El libro nos comentaba acerca de este caso que pues en el hombre y las criaturas emparentadas con el acto del nacimiento, en su calidad de primera vivencia individual de angustia, sería como una primera vivencia de angustia para haber prestado rasgos característicos de la expresión del afecto de angustia. Pues también tomando en cuenta que en Contento se le estropeó luego por el universo del trastorno del placer a hacerlo un displacer. ¿A qué nos referimos? Que por un camino no esclarecido de un consuelo, el hacer pipí crece conmigo cuando yo me hago grande. Eso nos hace referencia a que cuando Hans crezca también su hace pipí crecerá. Se puede interferir como unas observaciones, él comparaba de continuo
y ha quedado muy insatisfecho con el tamaño de su propio hacer pipí. Esto nos lo mencionaba en la página 31. También nos menciona en la página también 31 que parece probable que toda esta hilación de pensamiento no queda divenir el consciente con la claridad, por lo cual esta sensación penosa se le muda a angustia, ya que su angustia presente se edifica sobre el placer de antaño como sobre el displacer actual. También mencionando que una vez que está esclarecida la angustia o el estado de angustia, esta última devora todas las otras sensaciones. ¿A qué me refiero? A las medidas de la represión, que avanza mientras son más empujadas al inconsciente. Las representaciones portadoras del afecto que ya había sido consciente, todos los afectos pueden mudarse en angustia, que esto también nos menciona en la página 31. Nos menciona una fecha importante que sería cuando Hans tiene 3 años y medio. Este, seguiría en la misma, compañera. 3 años y medio. La amenaza no produjo efecto alguna, que esta sería de lo que vamos a hablar de un proceso económico, del cual es cuando no tuvo efecto alguna la amenaza de castración, respondiendo pues impavido, que entonces tendría que hacer el hacer pipí por la cola. Y pues entonces esta amenaza surte efecto un año después, cuando el nacimiento de su hermana, que es lo que nos menciona en la página 31. Como podemos observar, esta es la amenaza de castración, que hablamos de un proceso económico o de los complejos asociativos, que es lo que vemos, que él ve pues lo que es al doctor, las de estas de sangre, el maletín, y él lo asocia de que pues de su pipí no sale sangre, es donde suerte efecto esta amenaza de castración y estos complejos asociativos que hacen una sobrecarga de la libido. En el libro, pues también nos venía hablando del proceso económico, que dice que mientras entendamos el estudio interno de huida del yo, permanecemos alejados de la formación del síntoma. Esto se engendra a partir de la emoción pulsional afectada por la represión. Cuando el yo, recurriendo a la señal del displacer, consiga su propósito de sofocar por entero a la emoción pulsional. No nos enteramos de nada de lo acontecido, solo señala en algunos casos. Mi compañera les explicará algo más. Bueno, como siguiente suceso importante, del caso clínico de Juanito, tenemos que en la página 35 nos dice, no se le puede agregar la perspicaz interpretación del padre. El sentarse encima es probablemente la figuración de Hans para tomar posesión. Ahora bien, es una fantástica de porfía, anuda como una satisfacción por el triunfo sobre la resistencia paterna. Grita todo lo que quieras, lo mismo, mami me toma en la cama y mami me pertenece. Tras ella se colige, pues lo que el padre conjetura, la angustia de no gustarle a la mamá porque su hacer pipí no puede medirse con el del padre. Bueno, en relación con este punto, nosotros lo relacionamos con el texto de inhibición, síntoma y angustia que nos habla sobre la función sexual, donde se nos menciona que el logro de la operación sexual normal pues presupone un discurso muy complicado y la perturbación puede intervenir en cualquier punto en él. Además de que nos menciona que no puede escaparse por mucho tiempo la existencia de un nexo entre la inhibición y la angustia, ya que pues muchas inhibiciones son evidentemente una renuncia a ciertas funciones porque a raíz de la ejecución se desarrolla una angustia. Y pues aquí vemos cómo pues el temor que tiene pues Juanito es traspasado al miedo de los padres, que pues vemos que de cierta manera viene siendo o viene interpretando ese temor que él tiene hacia el padre o esa lucha que tiene entre esos conflictos. También nos menciona que en la página 34 a la 35 nos menciona que el lunes 30 de marzo, al regreso de la visita que hice a usted, ese mismo día Hans confesó todavía un pequeño fragmento a su cons- subsistencia por hacer algo prohibido. Escucha, hoy en la mañana temprano volví a pensar una cosa.
que he viajado contigo en el ferrocarril y hemos roto una ventanilla y el guardia nos ha llevado. Bueno, voy a dar un poquito de contexto en este punto. Nos mencionaba un pequeño suceso sobre que Hans fue con su papá y había como una cuerda que separaba el pasarse de un lugar a otro. Entonces Hans le mencionaba a su papá que cómo era que esa cuerda iba a impedir que las personas se pasaran si se podían pasar por debajo. Y el padre le dice que los buenos hombres pues no se pasarían por debajo de la cuerda, sino que la respetarían. Y dice que de no ser así, de portarse mal, llegaría pues un guardia y se lo llevaría. Es por ello que Hans aquí dice que pensó otra cosa de que rompieron la ventanilla y se los llevó el guardia. Y bueno, en relación con este punto y con inhibición, síntoma y angustia, lo relacionamos con lo que nos dice que el yo renuncia a estas funciones que le competen a fin de no verse precisado a emprender una nueva represión a fin de evitar un conflicto con el ello, ya que pues él visualiza que está prohibido en cierta manera el ponerse en posesión a la madre, ya que pues se ha chocado con la barrera de lo incestuoso. Nos mencionaba que todas estas picardías prohibidas que tenía Hans, realiza en su fantasía que está presente con el padre, quien es encerrado con él, y además de que pues el padre, a pesar de que todo esto es prohibido, tiene el deseo pues de poseer a la madre. Es por eso que él visualiza o hace esta mención del romper una ventanilla como entrar en algo que es indebido. También nos mencionaba que si el acto de escribir, bueno, en relación con el texto de inhibición, síntoma y angustia, nos mencionaba el ejemplo del acto de escribir, que nos decía que consiste en hacer fluir algo líquido en un tubo sobre un papel blanco, que ha cobrado una significación simbólica del coito y que la acción de escribir se omitirá porque sería como si de hecho se ejecutase la acción sexual prohibida. Bueno, pues en este caso de Juanito, pues vemos en cierto sentido, cómo el yo de Juanito entra pues en un conflicto con sus instancias por el deseo que tiene de poseer a la madre y ganarle al padre, pues entra en lo terreno como se mencionó, lo mencioné anteriormente, en el terreno de lo incestuoso, de lo que está prohibido. Bueno, el siguiente punto que está en la página 37 nos menciona que el 2 de abril se comprueba la primera mejoría sustancial, mientras que hasta entonces no se le podía mover a que permaneciera un tiempo largo ante la puerta de calle. Siempre que se acercaban caballos trotaban hacia adentro con todos los signos de terror. Esta vez permanece una hora ahí, aunque pasan carruajes, lo cual es muy frecuente donde está nuestra casa. Bueno, este punto lo relacionamos con la locomoción, que nos mencionaba que la traba histérica que sirve de la paralización del aparato del movimiento o le produce una cancelación especializada de esa sola función. Y bueno, particularmente característicos por los obstáculos puestos a la locomoción interpolados, determinadas condiciones cuyo incumplimiento provoca la angustia, ya que como anteriormente pues se mencionó en el punto, pues se muestran las dificultades de Juanito para trasladarse o moverse o estar en movimiento pues en su hogar o pues en la puerta donde pasan los caballos, esto debido pues al temor que él pues siente ante ellos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, este siguiente punto se encuentra en la página 38 y nos habla que el 3 de abril se llega a la mañana temprano hasta mi cama, mientras que en los últimos días no lo había hecho y aún estaba orgulloso de esta abstención. Pregunto, ¿por qué has venido hoy? Hans, hasta que no tenga miedo no vendré. Yo, entonces vienes a mí porque tienes miedo. Hans, cuando no estoy contigo tengo miedo. Cuando no estoy contigo en la cama, entonces tengo miedo. Hasta que ya no tenga más miedo no vendré más. Yo, entonces tú me tienes cariño y te sientes ansioso cuando estás por la mañana temprano en tu cama y por eso vienes a mí. Hans, sí, porque me has dicho que yo tengo cariño, mami, y tengo miedo por eso. Si yo tengo cariño a ti, bueno, lo relacionamos con el texto Inhibición, síntoma y angustia cuando nos menciona que el yo no tiene permitido hacer esas cosas porque le proporcionan provecho y éxito que el severo superior le ha degenerado. Entonces el yo renuncia a esas operaciones a fin de no entrar en conflicto con el superior.
ya que pues el pequeño Hans demuestra eh, una claridad realmente superior. Nos mencionaba que aquí se demuestra la lucha que tiene por el padre, como también la hostilidad que tiene hacia él, como consecuencia pues del papel o del el querer, el ganar y tener a la madre. Bueno, el siguiente, ¿le puedes dar al siguiente, por favor? Bueno, el siguiente punto nos dice que después del desayuno me levanto de la mesa y Hans dice, papi, no te trotes de mí. Y me llama la atención que digas trotes en lugar de marches. Y le replico, oh, tienes miedo de que el caballo se trote en ti, a lo cual se ríe. Bueno, esta parte lo relacionamos con lo que nos menciona de la represión que parte del yo, quien eventualmente por encargo del superyo no quiere acabarle una investidura pulsional incitada en el ello. Y que mediante la represión el yo consigue cortar el devenir consciente de la represión que era la portadora de la noción desagradable. Bueno, pues aquí pues sabemos que pues la pieza de angustia de Hans es de doble articulación, ya que pues tiene angustia ante el padre y angustia por el padre. O sea, se nota aquí este conflicto en el que pues él entra. Y bueno, la primera pues proviene de la hostilidad hacia el padre y la segunda de un conflicto entre la ternura exagerada por la vía de la reacción y de la hostilidad. Como siguiente punto tenemos que dice, sin duda el inicio de un tramo importante. El hecho de que a lo sumo se atreva a llegar a la puerta de la calle, de no alejarse de la casa y vuelva a entrar a la mitad del camino al primer ataque de la angustia. Está motivado por el miedo de no hallar a los padres en la casa por haberse alejado de ellos. Se pega a la casa por amor a la madre. Su miedo de que yo me aleje obedece a sus deseos hostiles hacia mí. Entonces él sería el padre. Bueno, esto lo relacionamos con lo que nos menciona sobre el intento de huida del yo, que permanecemos alejados de la formación del síntoma. Esta se engendra a partir de la noción de las pulsiones afectadas por la represión. Además de que pues cuando el yo recurriendo a las señales de displacer consigue su propósito de sofocarla por entero, la noción pulsional de no enterarnos de nada de lo acontecido. Y bueno, a ver, como siguiente punto tenemos algo que menciona Hans, que dice, tengo miedo de los caballos que se tumben sobre el carruaje de vuelta. Otro tanto teme cuando los carruajes estacionados frente a la rampa de descarga se ponen de repente en movimiento para seguir el viaje. Además, tiene más miedo a los caballos de tiro grande que a los caballos pequeños, a los caballos rústicos más que a los elegantes, los de los coches de plaza. También tiene miedo a un carruaje que pasa rápido, que si los caballos van en trote corto. Bueno, esto lo relacionamos con lo que nos dice de la represión equivale a un tal intento de huida. Ello quita la investidura de la agencia representante de la pulsión, que es preciso reprimir, deslojar y emplear para un desprendimiento del displacer de angustia, ya que pues aquí vemos cómo el yo de Juanito pues desplaza todo aquello que al yo le genera un displacer. Y bueno, aquí es donde se genera pues estas fobias como a través de la represión, desplaza esto como una manera de protegerse y aquí vemos cómo se van generando estas fobias que tiene Juanito hacia los caballos y cómo cada una de estas pues van cambiando o van evolucionando, por así decirlo, que nos menciona que ya le dan miedo que el caballo se tumbe, los caballos de carga, y así. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfa? Bueno, aquí en la página 43 nos dice, dice, yo entonces un carro pequeño te da miedo. Dice, no, con un carro pequeño o un coche correo no me asusto. También cuando viene una diligencia tengo más miedo. ¿Porque es tan grande? No, porque una vez un caballo en un carruaje se tumbó. ¿Cuándo? Y lo Hans, una vez cuando salí con mami a pasear de la tontería, cuando compré el chaleco. Y lo yo, ¿qué pensaste cuando el caballo se tumbó, Hans? Ahora eso será siempre. Todos los caballos se tumban en diligencia. Cabe recordar que posteriormente a esto, el padre pues le vuelve a preguntar que si cuando el caballo se tumbó, si había pensado en él, a lo que
Jean dijo que sí, que probablemente. Bueno, nosotros lo relacionamos con la parte del texto que nos menciona que la represión equivale al tal intento de huida. Al punto anterior que mencioné que el yo quita la investidura de la agencia representante de la pulsión, que es preciso reprimir y emplear para el desprendimiento del displacer, ya que aquí vemos cómo se expresa pues un temor por el carruaje y el miedo en que éste se tumbe. Además de que en los últimos obtenemos, nos menciona el libro, una expresión general, a pesar de la represión, la emulsión pulsional ha encontrado, por cierto, un sustituto por un harto mutilado, desplazado, inhibido. Ya no es reconocible como satisfacción. Aquí vemos como el afecto o la libido que entra ya en este proceso, ¿no? Donde se desaloja y pues el yo intenta pues protegerse y aquí es donde ya, como lo había mencionado anteriormente, vemos como esta fobia de Juanito pues es traspasada en ciertos acontecimientos en relación con el caballo. Y le puede dar al siguiente, porfa. Bueno, este punto nos viene en la página 44, donde nos menciona que hemos averiguado la ocasión actual tras la que estalló la fobia. Fue cuando un muchacho vio caerse a un caballo grande y pesado, y al menos de las interpretaciones de esa impresión parece ser la destacada por el padre. A saber que Hans en ese momento sintió el deseo de que el padre se cayera en ese modo y quedarse muerto. Bueno, nosotros este punto lo relacionamos con el texto, el inhibición, síntoma y angustia cuando nos habla de la consecuencia de la represión, el decurso excitatorio intentado en ello se produce, el yo consigue inhibirlo o desviarlo. Con esto se dispara el enigma de la mudanza del afecto a raíz de la represión. Esto pues debido a que ocurre pues una sobrecarga de la libido como pues una respuesta ante esto y una manera de protegerse a lo que el yo le resulta o le genera un displacer. Por ayuda de la represión pues se desplaza y se genera la fobia en ese sentido que llega a tener Juanito y de cierta manera que viene interpretando de manera pues inconsciente este deseo de matar o de ganar al padre el amor hacia la madre. Yo le voy a ceder la palabra a mi compañera. Bueno, en este otro, en la página 47, nos habla sobre, dice, entre ellas, un calzón amarillo. Dice, algunas veces, uf, se arroja al piso y escupe. Mi mujer explica que ya lo hizo algunas veces, cuando vio los calzones. Yo pregunto, ¿por qué dices uf? Por los calzones. Yo, ¿por qué? Por el color, porque son amarillos y recuerdan a la CPP o al lupus, el placer excrementicio. Hans dice, pero el puff no es amarillo, es blanco o negro. Eh, eh, Inmediatamente después escucha, un hace puff con facilidad come queso. Yo, yo se lo había dicho antes cuando me preguntó que comía queso. Dice yo sí, antes. Por eso enseguida hace loop por la mañana temprano. Me gustaría comer queso con pan y manteca. Ya ayer me había preguntado cuánto le daba cuántos saltos daba por la calle. Escucha, no es cierto, si uno salta tanto, hace puff con facilidad. Desde siempre he tenido dificultades para disponer de heces. A menudo fue preciso recurrir a laxantes y enemas. Una vez en la constipación habitual fue tan intensa que mi esposa hubo que llevarlo al doctor. Y así creo que también le pasó otras veces, porque pues decía el doctor que pues estaba pues mal por lo alimenticio, que estaba muy gordito y pues necesitaba una dieta, ¿no? En esto se comparó con el texto. La perturbación más frecuente de la función nutricia
en el displacer frente al alimento que por quite del líbido tampoco era un incremento de placer de comer, perdón, incremento este, de, del placer de comer. Que sea mistificada una compulsión a comer que tuviera como motivo de angustia de morirse de hambre. Bueno, en esto también explica que se trata de las cosas que antes se ha preparado mucho placer y las que ahora, luego de sobrevenida de la represión, se avergüenza mucho, su pretexto de asquearse, perdón, mientras lisa y llanamente para situar el cambio de calzones de la madre de un diverso escenario. En realidad, y al ponerse y sacarse los calzones, parece el contexto del humo. Bueno, eso lo entendí como comer algo, o sea, bastante, y después, obviamente, pues en eso de la comida, pues se constipa y pues tiene que sacar, ¿no? El placer excrementicio, que sería pues ya cuando va al doctor que le da para disponer de las heces, necesita ir por los laxantes y demás. Entonces, de esta manera, pues, se asocia con lo de, bueno, de ahí se va asociando con lo de los calzones, ¿no? Que más adelante también habla sobre eso y es como dándole la relación, ¿no? En esto, en la página 53 dice, bueno, el padre dice, ¿te dio asco cuando viste el calzón de mami? Dice, él, bonito, solo cuando he visto el negro, cuando ella lo ha comprado. Entonces yo escupo, pero cuando se pone o se saca el calzón, yo me escupo. Entonces yo escupo porque el calzón negro es tan negro como el lupe, como el excremento, ¿no? Y el amarillo como el pipí. Y así yo creo que hacer pipí, cuando mami lleva los calzones, entonces yo no veo, pues ella tiene el vestido adelante, ¿no? Aquí hemos obtenido esta intelección de validez universal sobre la función yólica. Desde un órgano se deteriora cuando aumenta su afinidad, su significación sexual. Si el acto de escribir que considera hacerse fluir algo líquido en un tubo sobre un papel blanco ha cobrado la significación simbólica del coito, o si de la marcha se ha convertido en un sustituto simbólico del pisar el vientre de la madre tierra, ambas acciones al escribir, al caminar, y se omitirán porque sería así como el hecho de ejecutarse una acción sexual prohibida. En esta parte, el yo renuncia a estas funciones de competencia a fin de no verse precipitado a emprender una nueva represión en fin de evitar un conflicto con el ello. Siento yo que con esto, le simboliza otras partes, ¿no? Bueno, en esto va a desarrollarse más porque el negro, ¿no? Porque siempre el negro, porque ¿cómo se llama? El caballo, se me olvidó el nombre, pero que lo comparaba con el bigote, ¿no? Que era negro, ¿no? Entonces, de esta manera siento yo que él, la manera en que se representa, ¿no? Pues yo la hace pipí, ¿no? Cómo representa el calzón negro, cómo representa el calzón amarillo, siempre da otra cosa, ¿no? Pero en un indicio es una, pero la interviene con otra cosa, ¿no? Entonces, era pues verla, ¿no? Ver a Suso hacer pipí, cómo compara eso del color negro, también lo decía con el hígado, cosas así, ¿no? Que lo diré más adelante, ¿no? Aquí es también donde pienso yo que viene también incorporado eso con la función de la renuncia de esas operaciones, en fin, de no entrar a un conflicto entre el super yo, las civilizaciones más generales, el yo obedece a otros mecanismos simples y el yo es requerido en una tarea psíquica particularmente agravosa, verdigracia, también de un duelo, de la enorme sofocación de efectos. Siento yo que estos
que estos más también es lo mismo, ¿no? Porque en esto habla sobre que está en el dormitorio, en el 11 de abril, por la mañana temprano, Hans vino otra vez al dormitorio y como sucedió los últimos días, se le ha enviado de vuelta, o sea que lo ha regresado, ¿no? En esto, luego le cuesta, luego cuenta que escucha lo que he pensado, ¿no? Yo estoy en la bañera, entonces viene el mecánico y le da ese tornillo. Entonces tomó un taladro y me lo mete en la panza. A lo que el padre traduce esa fantasía en que como él está con la mamá en la cama, pues entonces viene el padre y lo expulsa, ¿no? Que en esto viene como que como un gran pene me desaloja de la mamá, ¿no? De esta parte en cómo el padre dice, bueno, ¿por qué vienes a mi cuarto? Bueno, bye, ¿no? Entonces él lo asocia de otra manera, de otra manera un poco distinta, de yo estoy en la bañera, entonces me toman el gran taladro y me lo meten en la panza, a lo cual que ella dice, no, pues un gran pene me desaloja de la mamá, ¿no? En el 12 de abril regresamos a Line, en la segunda parte Hans dice, viendo los asientos de cuero negro, o sea, como el calzón negro, el cuero negro, ¿no? Puf, yo escupo los calzones negros y los caballos negros, escupo también porque tengo que hacer, puf, o sea, el placer alimenticio. O sea, yo, ¿acaso has visto a mamá con algo negro que te ha asustado? Entonces él dice, quizás los pelos, el hacer pipí, cuando estabas curioso, y espiaste, disculpa, no sé, sí, pero el hacer pipí, no lo he visto, ¿no? Y como, este, tener ese asco, ¿no? De tener ese cabello o este pelo púbico, digo, pelo, sí, este, y de esta manera, cómo se va asociando el calzón negro, los caballos negros, el cuero negro, pero lo hace diferente, ¿no? Cosas que trata de reprimir, como oh no, o sea, mi mamá tiene, pelos negros en el aceptino, o sea, no quiero, ay, este, de ahí, aunque quisiera, pues como quiera, desde un efecto colorido, donde trata pues un rechazo de que está en el inconsciente, entonces va al consciente, consciente con otra, con un chiste, con un síntoma y todo eso, ¿no? En esto sigue también, que siento que también es lo mismo, porque dice, la noche de mi esposa me cuenta que Hans estuvo en el balcón y me dijo, he pensado que Hannah estaba en el balcón y se ha caído. Yo le he dicho con frecuencia que si Hannah estaba en el balcón, él debería vigilar porque pues estaba muy abierto y podría caer, ¿no? El deseo deprimido de Hans, que está harto transparente, la madre le pregunta si prefería que Hans no estuviera y él responde que sí. Entonces, de esta manera también, ¿no? Como el nacimiento de Hannah, como decía mi compañera, como decía mi compañero Ángel, en cómo asociaba este, ¿cómo se dice? Pues la llegada de la cigüeña, que no es así, que él vio que tenía una panza, entonces cómo veía las vacinillas y todo esto, el cómo, pues los deseos, el amor se iba también a compartido con la hermana de esa manera, él pues dice, no, pues el amor de mi mamá pues también va a ser dividido en lo de Hannah, como igual del padre, como decía, o sea, yo con el padre, pues sí, tengo ese amor-odio, este, como mencionaba mi compañera, Rebeca, entonces todo esto como tiene un significado que sigue siendo el caballo negro, la comida que a veces decía es que es negro, entonces es lupin, este, el calzón, todo esto, cómo se va asociando a una cosa, ¿no? Que
viene siendo una represión que viene saliendo como quiera con ese fallo y se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, de esta manera también como ese deseo reprimido de Hans está harto transparente de que, pues sí, es mejor que no estuviera Hannah, ¿no? No sé si mis compañeros quieran mencionar algo más. Sí, bueno, cuando al principio cuando hago mención de lo que dice el libro, hago referencia al libro de Inhibición, Síntoma y Angustia, de los cuales los párrafos hacen relación con el texto de Juanito. Bueno, yo nada más como manera de conclusión en relación con esta actividad. Bueno, como equipo y en lo personal considero que el llevar a cabo así la actividad, ¿no? De ir puntualizando los puntos más importantes del historial clínico de Juanito, que a la vez trabajándolo con el texto de inhibición, síntoma y angustia, considero que, bueno, se fue más fácil de digerir porque se empezó, por ejemplo, a desmenuzar, a comprender más, ¿no? Porque ya podemos puntualizar ya más preciso, los puntos donde creemos que o consideramos que hay una inhibición, una angustia, donde se está generando la fobia. Y pues nada más, esta era mi aportación, ¿no? O sea, el cómo el trabajar de esta manera y el ir separando punto por punto, permitió pues comprender de una mejor manera el inhibición, síntoma y angustia. No sé si mis compañeros quieran decir algo más. Bueno, creo que como decía la maestra, creo que el seguir leyendo y leyendo y leyendo el mismo texto va sacando y va sacando más cosas, ¿no? Como al principio sí se nos hizo dificultoso y como quiera, vas leyendo y traes ¿cómo se dice? Se me fue. Como esa idea, pero se te va, pero sí es cierto. Entonces tratas de volver a releer, ver videos y todo como para sostener tu idea, ¿no? Entonces sí es algo como si nos lo vuelve a encargar, como volvemos a sacar otras cosas distintas, este, pero pues damos comprensión, ¿no? No terminamos de entenderlo todo por completo, como le decía, digo, siempre el leerlo de nuevo trae otras cosas, el nuevos textos, viejos textos, como sea, pero sí, da un poco de claridad ir puntuando cada cosa, a lo cual es un poco difícil a la vez, pero como quiera no es imposible. No sé si alguien más, sino para concluir con esto. Sí, de hecho creo que pues al volver a leer pues va aclarando un poco más las ideas cuando pues nos toca leer un texto nuevo. Al igual también hay palabras a lo mejor, bueno, a mi parecer, un poco técnicas que tuvimos que buscar o a veces no entendíamos el texto y teníamos que ver algún video para aclarar las ideas. Pero ya se volviendo más digerible el caso de Juanito o Hans, porque te va abriendo un poco más el panorama de ciertos factores que nos pueden ayudar a determinar o más fácil a ver esta fobia de manera más compleja o más sencilla al parecer de tratar de explicarla. Bueno, pues sería todo. Gracias por escucharnos y que tenga un excelente día.